Hola mis aprendices de inglés, gracias por estar una vez más en nuestro canal para aprender una gramática nueva, los conditionals. Tenemos 6 explicaciones. De manera inicial vamos a aclarar que en el estudio común del idioma pues solamente se reconocen 4, desde el 0 hasta el third, desde el 0 hasta el tercero. Sin embargo, en el habla cotidiana se le ha agregado 2 más que aquí también te los voy a explicar. Veamos nuestro zero conditional, nuestro condicional 0. Y este nos dice que se usa para verdades generales, hechos científicos, rutinas y o cosas que se repiten que vienen cayendo dentro de la palabra rutina. Esto se forma de la siguiente estructura, con el if. La oración siguiente a if debe de ir en presente simple y luego de esto pues también otra oración en presente simple. Y nuestro primer ejemplo nos indica if, mi oración en presente simple, if you heat water, si tú calientas el agua, it boils. ¿Qué va a pasar? Va a hervir, muy bien. Es una verdad general, un hecho científico, no hay duda de eso. Si calientas el agua, va a hervir. Segunda, if, mi oración en presente simple, if I drink coffee at night, I can't sleep. No puedo dormir. Entonces, aquí vemos que nuestro condicional 0 nos habla de una condición y un resultado que generalmente son verdaderos. Pasamos ahora a nuestro first conditional, el cual se forma con el if seguido de una oración en presente simple, hasta acá no ha cambiado nada, seguido de sujeto, will y el verbo en su forma base. Nuestro first conditional o primer condicional lo utilizamos para hablar de una posibilidad real en el futuro. Veamos. If, mi oración entonces en presente simple, if it rains, si llueve, I will stay at home. Es decir, aquí tengo una posibilidad que si pasa, tendrá resultados hacia futuro. Y por supuesto, si llueve, no voy a salir a mojarme. La posibilidad más alta es de que me quede en casa. Segunda oración. If, oración en presente simple. If you study, you, sujeto, will, como aquí indica, mi verbo en su forma base y complemento. You will pass the test. If you study, you will pass the test. Una posibilidad en el futuro. Esto a su vez lo aclaramos diciendo que todavía no sabemos qué va a pasar, pero sí que hay una posibilidad real conforme a eso que pase. Nuestro segundo condicional se forma de la siguiente estructura. If, seguido de una oración en pasado simple, sujeto, más will, verbo modal, y el verbo en su forma base. El segundo condicional lo utilizamos para situaciones hipotéticas, imaginarias o poco probables. Nuestra primera oración. If I had more money, si yo tuviera más dinero, tenemos el if que indica mi gramática, luego una oración en pasado simple, I had more money, seguido de sujeto, would, verbo en su base, en su forma base y el resto de la oración. If I had more money, si yo tuviera más dinero, I would visit Palawan. Yo visitaría Palawan. Siguiente oración.
If, como indica mi estructura, oración en pasado simple, seguido de sujeto, would, verbo en su forma base y resto de la oración. If I were you, si yo fuera tú, I would accept the job. Yo habría aceptado el empleo. Hablamos entonces de una situación diferente a la realidad. Como en este caso yo no soy tú, pues entonces estoy imaginando que si yo estuviera en tu lugar, si yo fuera tú, la aceptaría. En este caso tengo dinero, pero no tengo tanto como para poder ir a Palawan. Entonces digo, si yo tuviera más dinero, una situación que estoy imaginando, visitaría a Palawan, algo diferente a mi realidad. Tercer condicional se forma con if, seguido de una oración en pasado perfecto, más sujeto, seguido de would have, más verbo en pasado participio. El tercer conditional lo utilizamos para situaciones pasadas, algo que no pasó y de un resultado imaginario. Nuestro primer ejemplo, compuesto por if, como indica mi estructura, oración en pasado perfecto. ¿Por qué pasado perfecto? Porque tengo un had y un verbo en pasado participio. Entonces, mi segunda oración dice sujeto, would have, verbo en pasado participio y resto de la oración. Por tanto, mi oración dice, if I had studied, si yo habría estudiado, I would have passed the test. Si yo hubiera estudiado, yo habría pasado el examen. I would have passed the exam. Aquí también, if, mi oración en pasado perfecto, sujeto, would have, verbo en pasado participio y resto de la oración. If we had left earlier, si nosotros nos habríamos ido más temprano o habríamos salido más temprano, we could have arrived on time. Habríamos llegado a tiempo. Imaginamos que habría pasado algo si las cosas habrían sido diferentes a como lo fueron. Por lo regular aquí hacemos referencia a arrepentimientos, situaciones pasadas y errores. Entonces, aquí debajo tenemos los dos condicionales que, como les decía, dentro de la gramática inglesa no son como reconocidos como, por ejemplo, un cuarto o quinto condicional, sino que en el habla cotidiana se les ha agregado y se le ha aceptado como tal. Entonces, a este le llamaremos condicional mixto 1 y se forma de la siguiente estructura: if, seguido de una oración en pasado perfecto, más mi sujeto, más would, más mi verbo en su forma base. Lo utilizamos para mostrar cómo acciones pasadas afectan el presente. Y nuestra primera oración, if, oración en pasado perfecto, had gone to bed earlier, seguido de sujeto, would, en este caso would en negativo, y su verbo en presente en su forma base, más el resto de la oración. If I had gone to bed earlier, si yo me hubiera ido a la cama más temprano, I wouldn't be so tired. Yo no habría estado tan cansada. Y nuestro condicional mixto número 2 nos indica que se forma con el if más la siguiente oración en pasado simple seguido de sujeto, would have más verbo en pasado participio. Este condicional mixto número 2 lo utilizamos para hablar de cómo una acción presente afecta los resultados pasados. Y nuestra oración es if, oración en
Pasado simple. If I were you, seguido en sujeto, would, en este caso lo negamos, couldn't. Verbo en su forma pasado participio, have made, y resto de la oración. If I were more careful, si yo fuera más cuidadoso, I wouldn't have made that mistake. I wouldn't have made that mistake. Yo no habría cometido ese error. Profe, pero ¿por qué aquí usted dice were si con I utilizamos was? Gramaticalmente, como estamos hablando de una situación imaginaria, utilizamos were. Sin embargo, también es válido acá utilizar was. Pero si estás dentro de un examen o un escrito para un instituto de idiomas, te recomiendo utilizar were. ¿Alguna duda? Te leo en los comentarios.